Han podido mandar, sí, 40 millones, ¿por qué 14? 40 millones de vacunas de Pfizer, pero no, la verdad es que Pfizer no tiene nada en particular que amerite que todas estas personas digan la cantidad de veces y repitan el nombre y sigan pidiendo con Pfizer, lo que nos hace pensar que Pfizer era el caballito de batalla de la oposición, era el candidato de la oposición, era la bandera, así como en algún momento las clases presenciales, ¿no? O algo así, porque si no, no se entiende. Que se hagan camisetas, Nahuel, que digan Pfizer, yo soy Pfizer, todos somos Pfizer, que bauticen a sus hijos a futuro con el nombre de Pfizer si les gusta tanto, pero la verdad no tiene lógica. Bienvenido, Nahuel. ¿Qué tal? ¿Cómo Buenas estás, noches. Dani? Buenas noches. Bueno, un poco entonces lo que vos te preguntás es por qué esta obsesión con Pfizer, Sí. ¿no? Y como toda, a ver, primero la obsesión, ¿qué es? Es una conducta que en parte persigue un objetivo de forma monotemática y toda obsesión tiene un grado de fantasía, es decir, tiene un grado de irrealidad y sobre todo lo que hace la obsesión es no registrar lo que el otro te está diciendo, no le importa a la verdad. Cuando vos a alguien, no sé, ¿viste? Cuando perseguís en redes, te está diciendo que no, y seguís y te obsesionás, es no querés dar cuenta de una situación. O sea, siempre cualquier tipo de obsesión tiene una parte de negación. Sí. ¿Por qué? Bueno, vos dijiste algo que es interesante, que es de alguna manera empieza a haber una cadena de equivalencias. Un día es Vicentín, otro día es Pfizer. No importa a veces el qué. Lo que importa es cómo esa estrategia va a operar para poder hacer algún tipo de daño. Y en este caso uno sí puede decir como alguna singularidad de ese Pfizer se buscó como un elemento de campaña política. Pfizer también se busca de un lado de mucha dependencia cultural, esta idea de, bueno, porque Pfizer la fabrica en Estados Unidos, pareciera tener cierto prestigio, y cuando fue la Sputnik uno vio un neomacartismo que parecía a las películas de Hollywood del siglo XX, no solo porque era de Rusia, cuando Rusia es un país que vos podés decir todo lo que quieras, pero que en historia de ciencia, investigación y técnica tiene un prestigio incluso en muchas cosas superior a Estados Unidos. Bueno, te iba a decir eso también, porque el fanatismo por los Estados Unidos también es medio bananero. ¿Viene de qué? ¿De que te gusta ir a viajar o te gusta ir a Disney? Porque la verdad que en la pandemia, Juan, bienvenido. La verdad que algunos países han demostrado que la verdad de meritorio o de valioso para el resto del mundo no tienen mucho, porque cuando la cosa se puso difícil nos van a mandar 6 millones para Latinoamérica y porque les sobran. Sí, porque ya ha terminado Estados Unidos el proceso de vacunación, casi allá. Entonces lo que queda, como siempre, el resto de los países latinoamericanos. No nos sirve para nada ahora. Ahora las vamos a hacer nosotros. Perdón, Juan. No, porque también lo que dice Nahuel es importante, pero tiene un correlato económico y no lo podemos olvidar esto. Porque Pfizer es de BlackRock. Y BlackRock era el primero que dinamitaba lo que era el acuerdo con los bonistas privados. O sea que esto no es amateur, no es infantil. Acá hay un correlato económico e ideológico, porque Pfizer es de BlackRock, el principal enemigo en términos financieros de la República Argentina y el principal socio de Mauricio Macri, porque BlackRock llega a la República Argentina porque Larry Fink, su dueño, era amigo de Mauricio Macri y hay registradas reuniones que Larry Fink estuvo en la Casa Rosada 2 veces durante el gobierno de Mauricio Macri, reunido con el expresidente y también con aquel ministro de Economía, Alfonso de Prat-Gay. Claramente acá hay un tema ideológico y económico también. Sí, y algo más que le podemos sumar, que es en términos de la estrategia comunicacional. Noam Chomsky, el lingüista, el pensador norteamericano, cuando habla de las 10 estrategias de manipulación mediática, la primera de ellas habla de la estrategia de la distracción, ¿no? Y Pfizer comunicacionalmente funciona como eso, como la estrategia de la distracción. Habla de Pfizer y no mire que están vacunando. Habla de Pfizer y no miren que se va a producir en la Argentina una vacuna. Habla de Pfizer, o sea, sintetiza en una palabra y llevate la atención de la sociedad, ¿no? Entonces digo, es un recurso muy usado que no deja de ser efectivo. De Miguel Mateos nos vamos a Virus, porque Nahuel siempre nos trae, ¿no? Estas pinceladas de poesía, de música, de arte. Yo te hablaba un poco también, ¿no?, de cómo era la conducta psicológica, ¿no? Entonces decía, vos mirá lo que dice la frase de Virus, ¿no? Gran banda, ¿no? Del rock nacional. Dice, vos sos mi obsesión, ¿no? Entonces, bueno, pongamos que Pfizer es la obsesión, ¿no? Quisiera atraparte, ahí ves una posición de... Hasta ahí uno puede partir de la buena leche, porque dice, bueno, quiero ir a atrapar vacunas, ¿no? Pero vos fíjate cómo cambia, porque uno dice... Porque yo te decía al principio que el obsesivo no reconoce que la situación no es la que está sucediendo. Y ahora dice, vos sos mi destrucción, ¿no? Entonces, ¿por qué sos mi destrucción? Se va destruyendo el relato, ¿no? Porque esas vacunas no fueron no atrapadas por responsabilidad de la República Argentina, sino que fueron porque violaba con la propia ley de vacunas que había votado la oposición en el Congreso. No puedo dejar de pensar, ¿no? Entonces, haciendo un poco este paralelismo, me parecía que era interesante. Y también de otro tema, Dani, que también se vio mucho ayer en el Congreso, que a mí me interesaba marcar,
como vos sabés, siempre uno de los caballitos de batalla de Juntos por el Cambio, que es la república, la institucionalidad, ¿no? Por lo menos en lo discursivo. Ahora, dato mata relato, porque vamos a decir una cosa, que ayer se cumplió un récord histórico. Sin un jefe de gabinete que contestó más de 1.160 preguntas. Sí. Récord histórico en el Senado desde 1994, que se estableció el artículo 101 en la Constitución Nacional, que establece que los jefes de gabinete tienen que ir a rendir cuenta. Yo te voy a hacer algunas comparaciones. Por ejemplo, Marcos Peña. ¿Cuántas veces fue al Congreso en 2019, sin pandemia? 2 veces fue. Santiago Cafiero en 2020, en plena pandemia, teniendo en cuenta que el Congreso empezó a funcionar desde junio, sí, porque se acuerdan que hubo que poner los dispositivos electrónicos, que funcione virtualmente, fue el doble de veces, ¿sí? Y ya en ya en el 2020, el Congreso sesionó más veces en plena pandemia, en todo el 2020, que en todo el 2019 con Macri. Sí. Y se respondieron más de 1.900 preguntas en la Cámara de Diputados. Ese dato es increíble, reiteralo. Estamos hablando de 2020. Se sesionó durante todo el año y con pandemia desde marzo. La pandemia, sí, recordá que las sesiones todo el año. Ordinarias son, mira, acá tenemos una placa, las sesiones ordinarias son siempre de marzo a noviembre. Sí, ojo, porque a veces los opositores dicen en todo el año no fueron, es de marzo a noviembre. Mira, dato mata relato. En 2020 el Congreso sesionó más veces en plena pandemia que todo el 2019 con Macri. Uno de los datos más importantes. Cafiero fue el doble de veces que Marcos Peña en todo el 2019. Respondió más de 1.900 preguntas, un caso récord. ¿Sí? En este caso, más de 1.900 preguntas de los diputados. 2020 y 2021, esto también es muy importante. Funcionarios del gabinete fueron más de 260 veces a informar a ambas cámaras. Por ejemplo, ¿te acordás caso emblemático? Cuando Guzmán arranca la negociación con la deuda, va al Congreso a informar. Nicolás Dujovne fue alguna vez a informar respecto a las gestiones en el FMI. Nunca. Entonces, estos datos... Y estábamos contrayendo de hay datos que... Datos no menor. Datos no menor, incluso datos de CIPEC, te muestran que esta idea de la obsesión son falsas y que por lo tanto lo que hubo es un Congreso que estuvo funcionando. Numeral Sputnik Argentina, así comenzamos el programa de hoy y sí, estábamos, la verdad.